¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jaime Soriano Madero, alumno de la licenciatura en Informática Administrativa modalidad a distancia de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, vamos por un video más que es el 7, en donde vamos a ver la unidad de competencia 6, dispositivos de entrada y salida, controladores de dispositivos, acceso directo a memoria, principios en el software de entrada-salida, el tema 5 relojes, y en la unidad de competencia 7 vamos a hablar sobre los kernels o núcleos. Bueno, el principio en el manejo de entrada y salida. Una de las principales funciones de un sistema operativo es controlar los dispositivos de entrada-salida de una computadora. El sistema operativo debe enviar comandos a los dispositivos, detectar interrupciones y manejar errores. También debe proveer una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema que sea sencilla y fácil de usar, tratando de que la interfaz sea la misma para todos los dispositivos. Los dispositivos de entrada y salida están conectados al bus de la computadora. Un dispositivo de entrada transfiere datos desde un mecanismo como un teclado, un ratón, una pantalla táctil o un micrófono a un registro de la CPU, en donde la CPU puede almacenar los datos en la memoria primaria. Esta obtiene datos de la memoria y los coloca en los registros. Después escribe los datos en el bus hacia un dispositivo de salida, como por ejemplo una pantalla, un altavoz o una impresora. Dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida se dividen en dos categorías: dispositivos por bloques y dispositivos por caracteres. Un dispositivo por bloques almacena información de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van de 512 bytes hasta 32.768 bytes. Un dispositivo por bloques puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. Los discos son los dispositivos por bloques más comunes. Dispositivo por caracteres. Un dispositivo de este tipo suministra o acepta una corriente de caracteres sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. Las impresoras, las interfaces de red, ratones para apuntar, ratas para experimentos de laboratorio de psicología y casi todos los demás dispositivos que no se parecen a los discos pueden considerarse como dispositivos por caracteres. El modelo de dispositivos por bloques y por caracteres es lo bastante general como para servir de base para hacer una parte del software del sistema operativo que se ocupa de entradas sea independiente del dispositivo. Controladores de dispositivos, terminales y discos duros. Las unidades de entrada-salida por lo regular consisten en un componente mecánico y otro electrónico. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador y el componente mecánico es el dispositivo mismo. La tarjeta controladora casi siempre tiene un conector en el que se puede insertarse un cable que conduce al dispositivo. El sistema operativo casi siempre trata con el controlador, no con el dispositivo. La mayor parte de las computadoras pequeñas usan el modelo de bus único para la comunicación entre el CPU y los controladores. Las microcomputadoras mainframes con frecuencia usan un modelo diferente, con múltiples buses y computadoras de entrada y salida especializadas llamadas canales de I/O, que asumen parte de la carga de la CPU principal. La función del controlador consiste en convertir un flujo de bits a un bloque de bytes, así como las acciones de corrección de errores necesarias. Primero se arma el bloque de bytes
bit por bit. En un buffer dentro del controlador se calcula la suma de verificación y una vez cotejada su suma de verificación y que se le declara libre de errores, el bloque puede copiarse a la memoria principal. Cada controlador tiene unos cuantos registros que sirven para comunicarse con la CPU. En algunas computadoras estos registros forman parte del espacio de direcciones de la memoria normal. Este esquema se denomina entrada-salida mapeada en memoria. Una interrupción es un suceso eléctrico, una línea de petición de interrupción IRQ de hardware. Es una entrada física del chip controlador de interrupciones. El número de entradas es limitado. Las PC de tipo Pentium solo tienen 15 entradas disponibles para dispositivos de entrada-salida. Muchos controladores usan interrupciones para indicarle a la CPU cuando están listos para que sus registros sean leídos o escritos. Acceso directo a memoria, DMA. Muchos controladores, sobre todo los dispositivos por bloques, manejan el acceso directo a memoria o DMA. Para explicar el funcionamiento del DMA se analiza cómo ocurren las lecturas de disco cuando no se usa DMA. Primero el controlador lee bloque, uno o más sectores de la unidad en serie, bit por bit, hasta que todo el bloque está en el buffer interno del controlador. Un ciclo de la CPU, programado para leer los bytes del controlador uno por uno, desperdicia tiempo de CPU. Se inventó el acceso directo a memoria para liberar la CPU de este trabajo de alto nivel. Cuando se usa DMA, la CPU proporciona al controlador dos elementos de información, además de la dirección en disco del bloque, la dirección de memoria, donde debe colocarse el bloque, y el número de bytes que deben transferirse. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en su buffer y ha calculado la suma de verificación. Copia el primer byte o palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de la memoria de DMA. Luego el controlador incrementa la dirección de DMA y decrementa la cuenta de DMA en el número de bytes que se acaban de transferir. Este proceso se repite hasta que la cuenta de DMA es 0 y en ese momento el controlador causa una interrupción. Cuando el sistema operativo inicia, no tiene que copiar el bloque en la memoria y está ahí. ¿Por qué el controlador no almacena los bytes en la memoria principal tan pronto como lo recibe del disco? ¿Por qué necesita un buffer interno? La razón es que una vez que se ha iniciado una transferencia de disco, los bits siguen llegando del disco a velocidad constante, sea que el controlador esté listo o no para recibirlos. Si el controlador tratara de escribir los datos directamente en la memoria, tendría que hacerlo a través del bus del sistema para cada palabra transferida. Si el bus estuviera ocupado por otro dispositivo, lo está usando, el controlador tendría que esperar. Si la siguiente palabra del disco llegara antes de que la anterior se almacenara en memoria, el controlador tendría que ponerla en algún lado. Si el bus estuviera muy ocupado, el controlador podría tener que almacenar una buena cantidad de palabras y también realizar un gran número de tareas administrativas. Si el bloque se guarda en un buffer interno, no se necesitará el bus en tanto no se inicie el DMA, y el diseño del controlador será mucho más sencillo porque la transferencia DMA a memoria no depende críticamente del tiempo. No todas las computadoras usan DMA. El argumento en su contra es que en muchos casos la CPU principal es mucho más rápida que el controlador de DMA y puede realizar el trabajo en mucho menos tiempo. Cuando el factor limitante no es la rapidez del dispositivo de entrada-salida, si la CPU rápida no tiene otra cosa que hacer, obligarla a esperar hasta que el controlador de DMA lento termine no tiene sentido. Además, si se omite el controlador de DMA y se deja que la CPU realice todo el trabajo, se ahorra algo de dinero. Principios en el software de entrada-salida: manejadores de interrupciones, manejadores de dispositivos, software independiente del dispositivo
software para usuario. Los objetivos generales del software de entrada-salida son fáciles de plantear. La idea básica es organizar el software como una serie de capas y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no las vean. Las capas superiores ocuparán de presentar una interfaz bonita, aseada y regular a los usuarios. Un concepto clave del diseño de software de ES se conoce como independencia de dispositivo. Esto significa que debe ser posible escribir programas que puedan tener archivos en un disquete, un disco duro o un CD-ROM sin que modificar los programas para cada tipo de dispositivo distinto. Debemos poder teclear un comando como short entrada-salida y hacer que funcione con entradas provenientes de un disco flexible, un disco duro o el teclado y enviando las salidas al disco flexible, el disco duro o incluso la pantalla. Es responsabilidad del sistema operativo resolver los problemas causados por el hecho de que los dispositivos en realidad son distintos y requieren controladores en software muy distintos para escribir los datos en el dispositivo de salida. Manejadores de interrupciones. Las interrupciones son desagradables pero inevitables y deben ocultarse en las profundidades del sistema operativo, con el fin de reducir las partes del sistema que tiene conocimiento de ellas. La forma de ocultar es hacer que cada proceso inicie un bloque de operación de ES hasta que las ES se hayan llevado a cabo y la interrupción ocurra. El proceso puede bloquearse ejecutando un DOM con un semáforo, un while con una variable de condición o un receive con un mensaje. Controladores de dispositivos. Todo el código depende del dispositivo. Se coloca en los controladores de dispositivo. Cada controlador maneja un Cada controlador maneja un tipo de dispositivo o una clase de dispositivo similar. Por ejemplo, podría ser aconsejable tener un solo controlador de video, aun si el sistema maneja videos de distintas marcas, todos con diferencias. Unos con mayor o menor capacidad tanto gráfica como de resolución y calidad de color, que requiere un software controlador con la capacidad de resolver las diferencias. La tarea de un controlador de dispositivo en software es aceptar peticiones abstractas del software independiente del dispositivo que está arriba de él y ver que las peticiones sean atendidas. Una petición típica sería leer el bloque N. Si el controlador está ocioso en el momento en que llega una petición, comenzará a atenderla de inmediato, pero si ya está ocupado con otra petición, colocará la nueva petición en una cola de peticiones pendientes que se atenderán tan pronto como sea posible. Software de ES independiente del dispositivo. La frontera exacta entre los controladores de dispositivo y el software independiente del dispositivo dependen del sistema, ya que algunas funciones que podrían realizarse de forma independiente del dispositivo podrían efectuarse realmente en los controladores en software, por razones de eficiencia o de otro tipo. Interfaz uniforme para los controladores de dispositivo, nombres de dispositivo, protector de dispositivo, tamaño de bloque independiente de dispositivo, almacenamiento intermedio, asignación de almacenamiento en dispositivos por bloques, asignación y liberación de dispositivos dedicados, informe de errores. La función del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de entrada-salida comunes a todos los dispositivos y presentar una interfaz uniforme al software de nivel de usuario. En cualquier sistema operativo, una parte importante es cómo se nombran los objetos tales como archivos y dispositivos ES. El software independiente del dispositivo se encarga de establecer la correspondencia entre los nombres simbólicos del dispositivo y el controlador apropiado. En Unix, un nombre de dispositivo como dev.u especifica de manera única el nodo de un archivo especial y este nodo contiene el número principal del dispositivo que sirve para localizar el controlador apropiado. El nodo I también contiene el número secundario del dispositivo.
Software para usuarios. La mayor parte del software está dentro del sistema operativo. Una parte consiste en bibliotecas enlazadas a los programas de usuario, incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel o núcleo. Las llamadas al sistema, entre ellas las de ES, normalmente son efectuadas por procedimientos de bibliotecas. Cuando un programa contiene la llamada al sistema operativo, count, write, fd, buffer, bytes, en que count es una posición de memoria, write es la operación de escritura y los parámetros fd especifican un archivo en el cual se va a escribir. El segundo es el buffer, desde donde se tomarán los datos, y el tercero especifica el número de bytes por escribir. En count, el sistema devuelve el número de bytes realmente se escribieron. El procedimiento de biblioteca write se enlazará al programa y estará contenido en el programa binario presente en la memoria en el momento de la ejecución. Todos estos procedimientos de biblioteca forman parte del sistema de ES. Estos procedimientos colocan sus parámetros en lugar apropiado para la llamada al sistema. Otros procedimientos de entrada-salida realizan el formateo de entrada y salida mediante procedimientos de biblioteca. Un ejemplo es el lenguaje C, el print, que toma una cadena de formato y algunas variables como entrada, construye una cadena AS2 y luego invoca write para enviar la cadena a la salida. Un ejemplo de un procedimiento similar para la entrada lo constituye scan, que lee entradas y las almacena en variables descritas en una cadena de formato que tiene la misma sintaxis que print. La biblioteca de entrada-salida estándar contiene varios procedimientos que implican ES y todos se ejecutan como parte de programas de usuarios. Otra categoría importante es el sistema de spool. El uso de spool es una forma de manejar los dispositivos de ES de uso exclusivo de un sistema multiprogramado. Considerando un dispositivo spool típico una impresora, aunque desde el punto de vista técnico sería fácil dejar que cualquier proceso de usuario abriera el archivo especial para caracteres de la impresora, ninguno podría suceder que en un proceso lo abriera y luego pasaran horas sin hacer nada. Ningún otro proceso podría imprimir nada. En la figura se resume el sistema de ES con todas las capas y las funciones principales de cada capa, iniciando por abajo. Las capas son el hardware, los manejadores de interrupciones, los controladores de dispositivo, el software independiente del dispositivo y por último, los procesos de usuario. Proceso de usuario hace llamadas AS, da formato a la AS spooling, software independiente del dispositivo, nombre, protección, bloqueo, uso de buffer, asignación. Manejadores de dispositivos, confirman los registros del dispositivo, verifica el estado. Manejadores de las interrupciones, despierta al manejador al terminar la AS. Hardware, lleva a cabo las operaciones. Estas son las capas del sistema de ES y funciones principales de cada capa. Relojes. Los relojes son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido porque juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lote y para la asignación de turnos, entre otras tareas. El software del reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, aunque el reloj no es un dispositivo por bloques como un disco ni por caracteres como una terminal. Hardware del reloj. Comúnmente se usan dos tipos de relojes en las computadoras y ambos son muy diferentes de los relojes que la gente usa. Los relojes más sencillos están conectados a la línea de potencia de 110 o 220 volts y causan una interrupción a cada ciclo de voltaje a 50 o 60 Hz. La otra clase de reloj consta de tres componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención, como se aprecia en la figura. Si un cristal de cuarzo se corta correctamente y se monta
sometido a tensión puede generar una señal periódica exacta, por lo regular en el intervalo de 5 a 100 MHz, dependiendo del cristal elegido. La ventaja del reloj programable es que su frecuencia de interrupción puede controlarse por software. Si se emplea un cristal de 1 MHz, el contador cambiará cada microsegundo. Software de reloj. Todo lo que el hardware de reloj hace es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador del reloj varían en un sistema operativo a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes: mantener la hora del día, evitar los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido, contabilizar utilización de la CPU, manejar la llamada al sistema alarm emitida por procesos de usuario, proveer temporalizador de vigilancia aparte del sistema mismo, preparar perfiles, vigilar y recabar datos estadísticos. La primera función del reloj, mantener la hora del día, también llamada tiempo real, no es difícil, solo requiere incrementar un contador en cada tic de reloj. Como se mencionó antes, lo único que debe cuidarse es el número de bytes que tiene el contador de la hora del día. Con una tasa de reloj de 60 Hz, un contador de 32 bits se desbordará en poco más de 2 años. Es evidente que el sistema no puede almacenar en 32 bits el tiempo real como el núcleo de tics transcurridos desde el 1 de enero de 1970. La segunda función del reloj es evitar que los procesos se ejecuten durante demasiado tiempo. Cada vez se inicia un proceso, el planificador debe inicializar un contador con el valor del cuánto intervalo de tiempo asignado de ese proceso expresado en tics del reloj. En cada interrupción del reloj, el controlador del reloj decrementará el contador de cuánto en 1. Cuando el contador llegue a 0, el controlador del reloj llamará al planificador para que ponga en marcha otro proceso. La tercera función del reloj es contabilizar el uso de la CPU. La forma más exacta de hacer esto es iniciar un segundo temporizador distinto del temporizador principal del sistema. Cada vez se inicia un proceso. Cuando se detiene ese proceso, se puede leer el temporizador para determinar durante cuánto tiempo se ejecutó el proceso. Para hacer bien las cosas, el segundo temporizador debe guardarse cada vez que ocurre una interrupción y restablecerse después. Otra forma de llevar la contabilidad es mantener en una variable global un apuntador a la entrada de la tabla de procesos correspondiente al proceso que se está ejecutando. Unidad de competencia 7. Tema 6. Núcleos de sistemas operativos. El núcleo, también conocido en español con el anglicismo kernel, de raíces germánicas como kern, es la parte fundamental de un sistema operativo. Es el software responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora, o en forma más básica, es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. Como hay muchos programas y el acceso del hardware es limitado, el núcleo también se encarga de decidir qué programa podrá hacer uso en un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo, lo que se conoce como multiplexado. Los núcleos suelen implementar una serie de abstracciones del hardware. Esto permite esconder la complejidad y proporciona una interfaz limpia y uniforme al hardware, lo que facilita su uso para el programador. El núcleo kernel de un sistema operativo es el programa informático que se asegura de la comunicación entre los programas y el hardware, gestión de los distintos programas, tareas de una computadora, gestión del hardware, memoria, procesador, periféricos, forma de almacenamiento, etc. El núcleo kernel tiene como funciones básicas garantizar el cargamento y la ejecución de los procesos, el manejo de funciones DS y el manejo de una interfaz entre las actividades del mismo y los programas del espacio del usuario. Aparte de las funcionalidades básicas, el núcleo puede controlar el conjunto de las funciones de red, sistemas de archivo o los servicios que no necesariamente son proporcionados por el núcleo mismo.
Hay 4 grandes tipos de núcleos. Los núcleos monolíticos facilitan abstracciones del hardware subyacente realmente potentes y variadas. Estos son los que realmente conocemos en las PC y computadoras en general. Los micronúcleos, microkernel, proporcionan un pequeño conjunto de abstracciones simples del hardware y usan las aplicaciones llamadas servidores para ofrecer mayor funcionalidad. Los núcleos híbridos, micronúcleos modificados, son muy parecidos a los micronúcleos puros, excepto que incluyen códigos adicionales en el espacio de núcleo para que se ejecuten más rápidamente. Son los que se reciben o dan salida a señales analógicas procesadas digitalmente. Esto puede realizarse gracias a los conversores analógicos digitales que, como su nombre indica, convierte señales analógicas a digitales. Los exonúcleos no facilitan ninguna abstracción, pero permiten el uso de bibliotecas que proporcionan mayor funcionalidad gracias al acceso directo o casi directo al hardware. Los núcleos kernels de los sistemas operativos se pueden ubicar en 2 categorías: monolíticos o micronúcleos, microkernels. Núcleos monolíticos. Es un núcleo monolítico, todo el software y las estructuras de datos están ubicándose en un módulo lógico sin interfaces explícitas entre las partes del software del sistema operativo. Las organizaciones monolíticas del sistema operativo precisan la menor tarea de análisis antes de ser implementadas y pueden ser muy eficientes si se implementan correctamente. Sin embargo, son difíciles de comprender y de mantener, y por ello es difícil de determinar si funcionan como es debido, considerando las razones que tienen en cuenta los diseñadores para considerar el uso de diseño monolítico. Organización del software. Los núcleos de Unix son el ejemplo más eminente de organización de núcleo monolítico, con la excepción del MS-DOS. Ejemplo de MS-DOS. MS-DOS era un núcleo monolítico, aunque no utilizaba el modo supervisor del CPU, que soportaba una única tarea. El núcleo básico del SO estaba implementado completamente en la memoria de solo lectura ROM, residente en las rutinas de Basic Input-Output, System BIOS, sistema básico de entrada-salida, y en 2 archivos ejecutables denominados IO-sys y MS-DOS-sys. El núcleo de Unix tradicional está implementado como un único módulo lógico. Exporta una única interfaz del sistema que se encuentra definida en la tabla de traps. El software del espacio de usuario invoca cada función del núcleo mediante una trampa de la tabla de traps. Cuando se crea un proceso o un hilo, se crea una estructura de datos que describe el proceso descriptor del proceso. El hilo es usualmente un proceso que usa el mismo espacio de direcciones y recursos que su padre. Los campos del descriptor de proceso pueden ser leídos y modificados por cualquier parte del núcleo. Algunos ejemplos de micronúcleos: AIX, la familia de micronúcleos L4, el micronúcleo Mach, usado en GNU, HURD y en Mac OS X, BIOS, Minix, Morphos, QNX, Radios, BST y HURD. Organización del núcleo extensible o micronúcleo. La organización del núcleo extensible es una organización pensada para implementar sistemas de tiempo real, sistemas de tiempo compartido y similares mediante un conjunto común de mecanismos troncales o estructura base. La aproximación consiste en definir 2 tipos de módulos para cualquier sistema operativo. Módulos independientes de la política implementan el núcleo extensible o micronúcleo. La filosofía bajo esta aproximación es que el sistema operativo puede implementarse en 2 partes: una parte dependiente del mecanismo y dependiente del hardware, y una parte dependiente de la política e independiente del hardware. La primera parte proporciona una máquina virtual de bajo nivel con cierta forma de memoria y gestión de procesos, generalmente con los elementos esenciales más parcos para la gestión de dispositivos. La segunda parte refleja los requisitos del sistema operativo específicos. Esta arquitectura soporta 2 nuevas direcciones en los siguientes operativos. En los sistemas operativos:
Permite construir diversas variables independientes de un sistema operativo según la política utilizada. Ningún núcleo es capaz de realizar las funciones que se esperan de un sistema operativo completo. Sin embargo, ambas establecen una interfaz de máquina virtual que permite implementar extensiones dependientes de políticas que completan el núcleo y forman un sistema operativo completo. Utilización de un núcleo extensible. Un núcleo extensible permite soportar diversas políticas o varios sistemas operativos, como se muestra en la parte A. También resulta útil para soportar sistemas operativos soportables, como se sugiere en la parte B. Núcleos monolíticos en contraposición a micronúcleos. Frecuentemente se prefieren los núcleos monolíticos frente a los micronúcleos debido al menor nivel de complejidad que comporta el tratar con todo el código de control del sistema en un solo espacio de direccionamiento. Por ejemplo, XNU, el núcleo de macOS X, está basado en el núcleo Match 3.0 y en FreeBSD en el mismo espacio de direccionamiento para disminuir la latencia que comporta el diseño de micronúcleo convencional. Los núcleos monolíticos suelen ser más fáciles de diseñar correctamente y por lo tanto pueden crecer más rápidamente que un sistema basado en micronúcleo, pero hay casos de éxito en ambos bandos. Los micronúcleos suelen usarse en robótica, embebida o computadoras médicas, ya que la mayoría de los componentes del sistema operativo residen en su propio espacio de memoria privado y protegido. Esto no sería posible con los núcleos monolíticos, ni siquiera con los modernos que permiten cargar módulos del núcleo. Bueno amigos, hasta aquí dejamos otro tema más. Esperamos sea de su ayuda. Nos vemos a la próxima. Chao.